recuerdan que habíamos quedado en... Recuerdan que habíamos quedado Los en estamos. pensamiento y mito, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla perfectamente, ¿sí? Hola, profe. Sí, profe. Y profe. O sea, Entonces, sí, digo, para la evidencia que toca mandar hoy, hacemos el mapa y también copiamos la interpretar, saber escuchar y leer y todo eso. Sí, pero la parte de abajo no se copia, Lindsay. Está bien. entonces, se copia hasta aquí. Por lo tanto, eso lo copian aparte, con Sí, profe. resaltado, no sé, en un cuadrito, en una nubecita. Profe, ¿y lo que Entonces, dice al lado de interpretar también? sí, Profe, otra cosa. dime. ¿Será que no sé si se puede subir la grabación a Classroom? Pues para estar informados, ¿no? Sí, yo la subo, claro. Gracias, profe. Es que hasta ahora estoy creando las carpetas para que estén grabadas las clases. Entonces, no te preocupes que igual va a estar disponible en Classroom. Bueno, entonces en la parte superior de la pantalla, en la parte izquierda, hay dos tableritos. Entonces le vamos a dar al siguiente y ahí aparece pensamiento y mito. Es lo que yo les compartí del enlace. Listo, entonces según el video, como estábamos viendo, las explicaciones que antes se hacían respondían a mitos, ¿cierto? Y a partir de los mitos se debatía, se discutía, y digamos que en esa región de dónde, del mar que Mediterráneo. Mediterráneo. Mediterráneo, en esa región del mar Mediterráneo no había tantos disgustos o confrontaciones en lo referente a las creencias, sino que se hacía un debate y eso era lo que permitía pues la escucha, el pensar otras cosas distintas. Entonces, como bien decía el video, no hay una señalamiento porque tú pienses diferente, ¿cierto? Entonces, cuando ese mito empieza a convertirse en teorías, empieza a haber un auge o un crecimiento de que del pensamiento, de la razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas nos mencionaban que las personas empezaban a cuestionarse, a preguntarse acerca de qué? En la antigüedad. Sobre las estrellas que tiene la galaxia, las causas de la calvicie, Sí, qué significaba ser feliz, qué es la justicia, que si se podría llegar a ella y demás. perfecto. Muy bien. Entonces, se van a preguntar acerca del movimiento de los astros, acerca de, También se preguntaron qué es malo y qué es bueno y por qué. exacto. Entonces, les voy a anotar aquí para que ustedes lo registren en su cuaderno. Movimiento de los astros. Toca copiar esos tres cuadritos y la flecha. Sí, sí, para que, o sea, cuando ustedes escuchan mi atención y luego escriben, están repitiendo. Entonces, esas cosas van a ir quedando grabadas en ustedes. Porque pues si solo nos quedamos con lo que escuchamos, muchas veces se nos olvida, ¿no? Y aún así, escribiendo y repitiéndolo, a veces se olvida, imagínense si no lo copiamos. Listo, entonces está el movimiento de los astros, entonces eso va a responder en general al funcionamiento de la naturaleza. Listo, lo agregamos acá y digamos que algo que nos decía la compañera sobre el bien y el mal está relacionado con la esencia de la realidad. ¿Esto por qué? Preguntas acerca de lo natural y empezaron a realizar cuestionamientos acerca del funcionamiento de su sociedad, de lo real, de lo que identificaban.
esto se acerca más a los cuestionamientos que hoy en día aparecen en la filosofía moderna y contemporánea, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, esta esencia de la realidad, otro ejemplo, aparte del bien y el mal, ¿qué otra cosa se preguntaba? Pues yo me he hecho siempre una pregunta que es como, ¿qué propósito nosotros tenemos en el mundo o algo así? Sí, otra, muy válida. ¿Qué otra pregunta se han hecho ustedes en su cotidianidad que responde a esta esencia de la realidad? ¿Qué es la nada? Uno al tiempo. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la ¿Existe el nada? destino? El destino. Exacto, súper. Existe el destino. ¿Qué otra? ¿Cuál es el significado de la ¿Cómo vida? funciona el universo, profe? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cuál es el significado de la vida? Fíjense que esta de cómo funciona el universo está un poco ligada a la física, ¿no? Entonces, digamos que son unas respuestas más puntuales, más específicas, pero obviamente va a quedar el interrogante. ¿Por qué? Porque, digamos, si cogemos una teoría, la teoría estacionaria, que el universo ha estado en un lugar específico, y ese lugar específico, ¿cómo surgió? O sea, digamos que esa sustancia primera, ese origen es el del que tenemos dudas y el que siempre vamos a estar preguntándonos porque no hay una respuesta, digamos, lógica, cerrada, que nos diga así fue, sino que hay muchas variables e hipótesis. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto va a ser súper importante para empezar a trabajar la filosofía. ¿Qué preguntas se hacen los filósofos en cierto momento histórico? ¿Sí? ¿Qué preguntas se hacían en la antigüedad? ¿Qué preguntas se hacían en la Edad Media? ¿Qué preguntas se hacían en la Edad Moderna? ¿Y qué preguntas se hacían en la Edad Contemporánea, que es en la que nos encontramos ahora? ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta sobre lo que No, hemos señora. explicado? No, señora, pues yo no. Vale. Yo tampoco. ¿De qué otra cosa nos hablaba el video? Sobre el empirismo, que es cuando ya los científicos, pues más adelante, empiezan como ya a hacer práctica para confirmar lo que los de antes decían, no solo usar el pensamiento, sino también pues pruebas o algo así. Ok, bueno, para explicar un poquito eso, a mí me gusta que me hagan preguntas porque veo si hay dudas o no. Entonces, eso que dice Saray sobre el empirismo es una corriente filosófica que se basa en la experiencia, en lo que nuestros sentidos perciben, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces han escuchado que la gente aprende empíricamente. ¿Se han escuchado esa frase? Esa frase de aprendo empíricamente es que a partir de mi experiencia y de lo que yo investigo, he aprendido cosas. Entonces, por eso es que hay, por ejemplo, carpinteros que han sido carpinteros, pero no tienen un título que los avala. ¿Por qué? Porque han aprendido el trabajo de la madera a partir de su experiencia. Por ejemplo, que el papá era carpintero y él desde muy pequeño miró al papá. Entonces, esa fue su experiencia. Así empieza a aprender empíricamente. O que empezó, Empíricamente, ¿no? De que prueba y error. no, ¿Se comprende así? no, o sea, sí, pero no es tan prueba y error, sino es el resultado de la experiencia. Y cuando nosotros adquirimos una experiencia, la adquirimos a partir del ensayo y el error. Por ejemplo, ¿cómo supimos que el fuego quemaba, que ardía? ¿Por qué? Porque las primeras personas, cuando Porque empezó a surgir el fuego, le metimos el dedo, ¿cierto? Y se dieron cuenta que duele, que arde. que Entonces, cayó un rayo. ese es ensayo y error que dice Lindsay y que lo aplicamos muchas veces en la vida. De hecho, desde pequeños lo hemos aprendido y eso constituye la base para nuestra experiencia. Entonces, el empirismo está relacionado directamente con las experiencias, ¿sí? Eso es lo que, digamos, cuando ustedes le digan empirismo, empirismo. Ah, experiencias de una. Y que sí está muy relacionado con el ensayo y el error. ¿Qué otra cuestión del video?
Y luego esos no son los autodidactas. Fíjense que es que, digamos, actualmente a través del lenguaje le damos muchos nombres similares con sinónimos a los conceptos, pero digamos, el empirismo es como tal trabajado en filosofía a partir de una corriente de pensamiento que surge en un lugar y en una época determinada, ¿sí? Entonces, habían unas personas que se hacían llamar a sí mismos empiristas, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que estamos haciendo es como un brochazo de lo que vamos a ver, ¿sí? A profundidad. ¿Qué otra pregunta? Así les surgió el video. Profe, yo tengo una pregunta, pero para usted. Dime. Profe, ¿usted cree en el destino o en la casualidad o no cree en ninguno? Bueno, yo creo que las acciones son las que determinan el futuro, ¿sí? No es un destino, no es casualidad, sino, por ejemplo, si yo tomo buenas decisiones, son las que me van a permitir tener buenas experiencias. Por ejemplo, tomar una mala decisión es que, por ejemplo, alguien se va de fiesta y toma en la fiesta y maneja, no es destino, no es casualidad que se estrelle, ¿cierto? Sino fue producto de qué? De su decisión que tomó antes. De la De una decisión mala que tomó decisión, él. de ser irresponsable. Entonces, yo más allá de creer en el destino, a que en algún momento estoy destinada a conocer, a O sea, estudiar, profe, que creo en las las decisiones. decisiones que tomamos, un ejemplo, o sea, las decisiones que tomamos decidirán nuestro destino, ¿no? Pues no digamos que el destino, ¿no? Sino, digo, ¿no? Claro, las decisiones que tú tomas repercuten en el futuro, pero pues muchos lo han llamado destino, otros han dicho que ha sido casualidad. Pues yo creo que no es pura casualidad, sino que realmente nosotros tomamos decisiones para que las cosas sucedan. Otra pregunta que les haya generado el video. Profe, yo le tengo otra pregunta. ¿Usted cree en la buena o mala suerte? ¿O también cree que cada uno forma su propio camino y destino? Pues, ahí? Es que está muy ligado. O sea, fíjense que ahí es cuando uno en la filosofía hace uso de la lógica, ¿sí? Digamos que hay que ver cómo las creencias populares, las creencias religiosas influyen en lo que nosotros pensamos como destino, como buena suerte, mala suerte. O sea, toca tener en cuenta que somos seres humanos autónomos, que hacemos uso de nuestra libertad. Digamos que eso también son conceptos que trabaja la filosofía. Entonces, cuando tú desde tu libertad tomas decisiones que van en contravía de un propósito, pues muy complejo, ¿cierto? Pero digamos, cuando decimos, no, es que yo soy muy de malas, ¿sí? Pues hay que pensar que son una serie de sucesos que se conjugan y hacen que yo piense que sea de malas, pero realmente fue que existieron a la par, ¿sí? Entonces, preciso, yo iba a coger un bus y no sé, al señor del bus le pasó algo y se varó. Y el que venía atrás se estrelló. Entonces me demoré una hora en coger el bus. Son una serie de acontecimientos que se cruzan en un tiempo determinado. Entonces ahí es cuando nosotros les damos el atributo o la característica social que somos de malas. O sea, yo, por ejemplo, cuando llueve, sí, Profe, o sea, tipo salgo, efecto mariposa. sí, algo así. Son una serie de efectos que se entrelazan y hacen que nosotros le demos la connotación social como sociedad de ser de malas. Por ejemplo, no es que yo sea de malas que llueva, sino que realmente en el espacio han ocurrido una serie de fenómenos, los vientos, las corrientes, que hacen que llueva en un momento determinado. ¿Me explico?
Fíjense Sí, que esos profe. argumentos que yo les estoy dando a esas preguntas que ustedes me hacen es lo que yo quiero que ustedes respondan más adelante. Que yo le pregunte a Sara, a Arley, a Nicole, una pregunta así de la vida cotidiana y ellos digan, o ella diga que, o sea, sea capaz de razonar y lógicamente responderme algo. Eso es lo más importante de la filosofía, ¿correcto? Otra pregunta. Que les haya generado el video. Alguien que no haya ¿El participado. dinero genera felicidad? Fíjense esta pregunta. El dinero genera felicidad. La voy a responder, pero en ese ejercicio que estamos haciendo de argumentar, me gustaría saber la opinión de Kevin Sebastián. ¿Cómo responderías a la pregunta de la compañera? Si el dinero genera felicidad. Depende. ¿De qué? O sea, a mí no me gusta que me den respuestas cortas. Depende de tal y tal circunstancia, porque tal y tal otra. Porque si me dicen depende, quedo como... Y entonces, o sea, desarrollen la idea, por favor. Profe, qué pena, ¿podrías volver un momentico a compartir pantalla? Permíteme un segundo, ya les comparto de nuevo. Vale. Listo. Sé que depende. Es que, por ejemplo, si la persona es pobre, si le va a hacer feliz un tiempo. ¿Cómo así? ¿No tienes micrófono, Kevin? No. Ah, ok. Creo que lo que quiere decir Kevin es que el dinero la va a hacer feliz por un tiempo. Pero si no tiene, pero si tiene dinero, no, para él va a ser normal o para ella. Fíjense que esta visión de felicidad. Diego, ¿vas a escribir algo? Ya, profe, muchas gracias. Profe, 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 Dime, Lindsay. profe, pues voy a responder esto siendo un poco sarcástico, por así decirlo. Por ejemplo, si usted tiene mucha plata, pero no familiares, y usted no es feliz, pues porque solo tiene plata, pues lo que usted puede hacer es comprarse o adoptar muchos gatos, porque los gatos generan felicidad. Entonces, teniendo en cuenta el dinero, compra y alimenta a los gatos, y los gatos dan felicidad, entonces ahí usted está generando felicidad y el dinero lo está haciendo feliz. Correcto. Pero fíjense una cosa, o sea, esa felicidad es esporádica, es momentánea y responde, digamos, a lo que tú consideres que es feliz, por ejemplo, que es ser feliz. Por ejemplo, para ti, si el dinero es a la felicidad, entonces vas a tener una visión materialista del mundo, porque la felicidad, el dinero te hace feliz. Pero no eres solo tú, sino que realmente la sociedad nos ha dado ese concepto de felicidad a partir de los bienes materiales, a partir de tener una casa, a partir de tener un estudio, un pregrado, una universidad, sí, ingresar, a partir de tener carro y una familia, ¿sí? Entonces, digamos, cuando tú tienes todo eso y más encima tienes dinero, eres feliz, pero no, realmente muchas personas que son ricas tienen el dinero, pueden tener todo lo que quieren en la vida, no son felices. ¿Por qué creen que pasa eso? Que no son felices. Por ejemplo, esta sería una pregunta
que nos haríamos, ¿cierto? Falta el amor Profe, incondicional. es que en cierto modo, pues el dinero no es la felicidad. En ocasiones, digamos, en nuestro país no es la felicidad, pero obviamente necesitamos dinero para transcurrir a muchas cosas, como a nuestros hogares, a nuestras familias y eso. Pero en cierto modo, para mí el dinero no es la felicidad, pues porque, digamos, yo fuera rica y, digamos, tuviera mucho dinero, pero que yo no pasara tiempo con mi familia, que no me sintiera bien en lo que hago, entonces para mí el dinero, la verdad, no es la felicidad, pero obviamente tenemos que transcurrir en el país para poder vivir. Claro, el dinero empieza a ser una necesidad, ¿cierto? Una necesidad porque con él compras cosas para tu subsistencia, como la comida, como un techo, pagar el arriendo, etcétera. Sí, pero entonces ahí cabe la pregunta de qué es la felicidad. No qué me genera felicidad, sino qué es la felicidad. La felicidad la respondería yo como un estado de plenitud en el que tú te encuentras tranquilo, en el que tú estás feliz, ¿sí? Es un estado, pero no es permanente, ¿sí? Entonces no podemos decir o asegurar que vamos a ser felices todo el tiempo porque tenemos lo que les menciono, casa, carro, familia, trabajo, etcétera, ¿sí? Sino son momentos en los que nos sentimos felices. Yo opino lo mismo, profe. La felicidad se podría describir como la sensación que uno tiene de que está bien, de que olvida sus problemas y piensa que todo va a estar bien en ese momento. Entonces, para mí eso sería como la felicidad. Claro, cuando tú mentalmente dejas de pensar en lo que te atormenta. Por ejemplo, no sé, le voy a dar un ejemplo de mi vida. Cuando yo estoy jugando voleibol, porque a mí me gusta jugar voleibol, en ese momento soy feliz porque en ese momento estoy pensando en recibir el balón, en el ataque, en la recepción y estoy pensando en el juego y estoy en valga la redundancia, en un estado de felicidad. Pero es esporádico porque, digamos, cuando no recibo el balón, cuando ataco mal, cuando hago el servicio mal, me frustro, me decepciono, ¿cierto? Entonces, es esporádico, o sea, vivimos en un estado de felicidad, de miedo, de ansiedad, de diferentes sentimientos que no son eternos, ¿sí? Entonces, cuando se nos vende la idea de la felicidad, de la armonía, pues es un poco, ahí es donde entra la contradicción, porque uno dice, o sea, es algo esporádico que se nos vende como si fuera para siempre y que debemos alcanzarlo. Entonces, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tengo una sobre la religión. Te escucho. Fíjense que en este momento ya estamos empezando en esa etapa que les expliqué en el cuadrito de preguntar, ¿cierto? De preguntar, cuestionar, analizar, y ustedes están interpretando lo que yo les estoy diciendo. Profe, que pues yo investigo mucho sobre este tema y pues mi pregunta es, ¿quién creó a Dios? Pues yo he investigado mucho sobre esto y me han dicho, pues, en los artículos que he leído, que Dios es ¿cómo se llama? El principio y el final, que siempre ha estado y que no tiene fin ni principio. Pues, entonces le quería preguntarle a usted qué opinaba. Bueno, eso es complicado. ¿Por qué? Porque, como les decía, en la Edad Media está la Edad Antigua y en la Edad Media. En la Edad Media, que fue lo que tú consultaste, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, empiezan a sacar unos tratados filosóficos acerca del ser, de la religión, y en ellos lo que se busca hacer en la Edad Media es justificar la existencia de Dios a partir de la razón. Entonces, utilizan el método de la filosofía para realizar aseveraciones, o sea, afirmaciones, y desarrollan la idea. Entonces, cuando me repites una de las que me dijiste, por favor. Que una era que Dios era el principio y el fin y que siempre estuvo presente, o sea, que nunca tuvo principio ni fin, que siempre ha estado. Entonces, ahí mismo hay una contradicción. O sea,
Cuando los filósofos dicen Dios es el principio del fin, están haciendo alusión a la totalidad, ¿sí? En la filosofía siempre se utilizan conceptos, abstracciones, generalidades, casos que se deben aplicar en todo lugar, circunstancia y momento. Por eso es que en la religión muchas veces los que son creyentes dicen es que Dios es omnipresente, omnipotente, ¿sí? Utilizan esos calificativos para Dios. Y fíjense que esto está muy basado en lo que San Agustín, en lo que Santo Tomás han dicho sobre la religión y viene desde la Edad Media, ¿sí? Porque hay que entender la filosofía como algo histórico. O sea, en la Edad Antigua no se creía como tal en ese Dios, sino en muchos dioses, pero cuando empieza a darse el cristianismo, empieza a ser no varios dioses, sino un solo Dios, y empieza a ser Dios la totalidad, Dios que está en todo lugar, el Dios omnipresente, omnipotente, y más adelante vamos a ver todos esos tratados filosóficos que hay sobre la religión, sobre Dios, porque fíjense que en la Edad Media, cuando alguien sacaba una tesis en contra de la religión, en contra de Dios, muchas veces era asesinado, degollado, torturado. Entonces, la filosofía durante la Edad Media estuvo limitada por la religión, ¿sí? ¿Respondí a tu pregunta o...? Sí, profe, sí, 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 claro. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a trabajar, que yo les traiga el tema. Por ejemplo, hoy vamos a ver la filosofía antigua, vamos a trabajar sobre Tales de Mileto y Parmínides. Entonces, Tales de Mileto dijo tal cosa, Parmínides dijo tal otra, y empezar a contrastar con lo que vemos ahorita. Por ejemplo, un ejemplo de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Tales de Mileto proponía que el elemento principal o el elemento originador de la vida era el agua. ¿Ustedes qué piensan a partir de eso? O sea, que él en su teoría haya dicho que el agua es el fundamento de la vida. Pues obviamente que el agua sí es fundamento de la vida porque sirve para muchas cosas, incluso sirve ¿cómo decirlo?, nuestro sistema. Lo podemos tomar como una herramienta muy buena para nuestro cuerpo, también pues para nuestros hogares, para cocinar, para muchas cosas. En cierto modo sí es muy importante, para bañarnos y todo. Llega a escasear, o sea, nosotros podríamos, o sea, ya, o sea, nosotros no tendríamos un recurso porque nosotros, o sea, necesitamos del agua, nosotros estamos, nuestro cuerpo tiene un 70% del agua, algo así, entonces si se ha dado cuenta que si se llega a escasear el agua, o sea, llega a acabar el agua, o sea, el mundo se acaba, o sea, no solo para nosotros, sino para animales. Por eso siempre cuando sacan a mirarse si en otros planetas hay vida, lo primero que buscan es si hay agua porque es un recurso necesario. Sí, Exacto. exacto. En los lugares en donde más llueve es donde hay más vida. Y por ejemplo, el desierto hay muy poca especie. ¿Por qué? Porque no hay agua. Y pues me parece bien que él diga que el agua es el elemento donde pues viene la vida. Pero fíjense que lo que dice Lindsay, en el desierto sí hay mucha variedad de vida, solo que son propias de su ecosistema, pero o sea, no hay variedad de vida tan diversa como para que vivan y convivan diferentes animales más grandes, ¿sí? Porque en cuanto a insectos, naturaleza, sí hay mucha diversidad, pero ellos se adaptan al terreno y toman agua de otras fuentes, porque agua en el desierto hay, ¿sí? Entonces, digamos que si hay gran variedad de moscos, de insectos, sí, ellos van a tomar o sea, para ellos no es tan fundamental el agua. Y en el desierto en las noches hay elevadas precipitaciones, a veces llueve. Entonces, digamos que todos esos temas también se ven en geografía. La filosofía está muy relacionada con la historia, con la sociedad, con la realidad, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas en filosofía, de una vas a pensar en una sociedad que ha tenido un proceso histórico, que tiene una historia, y en la realidad de esa sociedad, de esa historia, en un tiempo determinado. Porque no es lo mismo, fíjense que
que el elemento principal para los que nacieron antes de Cristo eran de la naturaleza. Para los que nacieron después de Cristo, ¿era quién? ¿O es quién? Porque todavía pasa. Dios, Jesús, en sí la religión. Exacto. Dios, la religión, Jesús. Todo eso es lo que vamos a entrar a discutir y a debatir. Profe, hablando de la religión, yo le quería hacer una pregunta. Una vez una prima, estamos en un dialecto así como ahora sobre la religión y ella dijo, y oigan, si por ejemplo yo creo un personaje que sea todopoderoso, invencible, y lo comunico a mucha gente y la gente empieza a creer en él, pero todos saben que no es real porque yo lo hice. Pero si yo muero y siguen pasando los años, ¿quién dice que ese personaje lo cree yo? Porque nadie lo sabe. Entonces ese personaje nadie puede confirmar si está vivo, si está muerto, si es real o no. Digamos que esos argumentos muchas veces los dicen las personas que no son creyentes, que son ateas, o que se cuestionan la creencia de Dios. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, creer en Dios implica un acto de fe. Es básicamente eso, un acto de fe, porque no lo podemos ver, no lo podemos sentir literalmente, porque muchas personas dicen que sí lo sienten, pero literalmente me refiero a sentir en el tacto, en que te diga, o sea, Dios no te va a decir, tranquila, no vas a sentir ese toque ahí material, por así decirlo, de la mano literal en tu cuerpo. Entonces, precisamente eso de generar hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de que si yo creo si yo creo un personaje ficticio y muchas personas empiezan a creer en ese personaje ficticio y me muero y sigue transcurriendo en la historia, sigue presente en el tiempo, lo utilizan para decir que Dios es una ficción, que no existe, ¿sí? Y profe, entonces, bueno, eso sí pasará. Entonces la Biblia, Y profe, me pareció muy importante ese punto porque imagínense, digamos, Superman lo conoce mucha gente, pero todos saben que no es real porque está él que lo hizo y él muestra cómo lo hizo y todo. Pero qué tal que en millones de años sigamos vivos, él se muera y ya nadie recuerde que él lo hizo. Él tal vez pueda ser nuestro próximo Dios. Todo es una cuestión de poder, ¿sí? Por ejemplo, históricamente el poder que tenía la iglesia antes no es el mismo que el que tiene ahora. Por eso ya mucha gente ha dejado de ser creyente, ¿sí? Digamos que la creencia en la religión, en Dios, es una cuestión individual, es una cuestión del ser, ¿sí? Que atañe directamente al ser, a lo que yo pienso y siento, ¿sí? Yo como persona no puedo imponerle a otra que crea, porque hace parte de su ser individual. Pues cuando ya alcanza una mayoría de edad, porque por ejemplo, cuando ustedes son pequeños, menores de edad, eh, la creencia siempre va a estar exigida por sus padres. Obviamente no en todos, eso es muy relativo, depende del contexto en el que uno nace. Porque, por ejemplo, si les voy a colocar un ejemplo, si yo soy hija de un docente, de un científico que no cree en Dios, y mi mamá también tampoco cree en Dios, pues desde muy pequeña no me van a enseñar la creencia en Dios, entonces no voy a creer en Él. Pero si yo soy hija de una persona católica que va a misa todos los días, que te dice o te habla del amor de Dios, ¿sí? Yo voy a empezar a recibir esos valores y voy a creer en Dios, ¿sí? La cosa está cuando empezamos a hacerle preguntas a ese Dios, cuando empezamos a cuestionar. Pero digamos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y otros santos que ahorita no recuerdo, nos van a hacer una teoría acerca de por qué creer en Dios, qué pasa con la creencia en Dios. Pero eso lo vemos más adelante. ¿Listo? Pero pues, o sea, que los milagros no existirían, porque se supone que ellos hacen milagros o sea, dar a mostrar la fe. Fíjense que lo que dice Laura es algo importante. ¿Por qué? Porque los que son creyentes utilizan ese argumento para demostrar la existencia de Dios. Entonces, cuando
alguien que es atea le dice a un creyente, no, es que Dios no existe porque no se puede tocar, no se puede ver, porque es una invención humana, porque los humanos necesitan creer en Dios para sentirse seguros, no sé, les da los argumentos. La persona creyente le va a decir, no, es que Dios se manifiesta al curar a los enfermos, al ver los milagros, sí. Entonces, esa va a ser la existencia material de la existencia de Dios para quienes creen. ¿Me hago entender, Laura? Sí, señora. Listo. Profe, acordar ese argumento a Y mí. además, profe, esto nosotros tuvimos tres oportunidades. Primero, cuando fue Dios que dijo que hablaba con Adán y Eva se comió la manzana. La segunda oportunidad fue cuando Jesús vino y lo crucificaron y resucitó. Y la tercera es el Espíritu Santo, que es última, nuestra última oportunidad. Por eso entonces ya nadie se manifiesta, solo es el Espíritu Santo el que se manifiesta. Listo, eso digamos lo crea Arley porque, o bueno, lo creemos casi todos porque somos católicos, pero ¿qué pasa que si yo le doy ese argumento a una persona que cree que es de China, que es del Oriente, que es de Japón, de toda esa región de Asia, que no creen en el Dios cristiano, sino creen en el Dios musulmán, en Alá, en Buda? O sea, ellos no van a creer en el Espíritu Santo porque para ellos Dios, para ellos Jesús es un profeta, no es el Hijo de Dios que envió a la tierra, ¿sí? Entonces, fíjense que esto de la filosofía, de la creencia, de la religión, de la libertad, depende mucho de la sociedad y el espacio geográfico en el que se vive. Eso es algo que tienen que tener súper claro. ¿Listo? ¿Otra intervención? Juan Pablo de la Hoz. Pues, Bueno, en una reunión familiar una tía se había enfermado y ella era cristiana, creo. Entonces ella decía, no, es que Dios me curó. Y entonces la misma prima que le había comentado que dijo lo otro, que pues ella no cree en Dios, le dijo, pero si la que lo curó fue un doctor no es Dios, ¿o sí? Y ella le dijo, no, es que el doctor lo hizo Dios, entonces sí es mano de Dios. Yo me quedé como, uy. claro, ahí es donde se utiliza como los argumentos, ¿sí? Y siempre te van a decir, en esa idea de superioridad de Dios, Dios está primero, ¿sí? Dios permitió que yo conociera a ese doctor para que me sanara, ¿sí? Entonces, para los cristianos, para los católicos, siempre va a estar primero la idea de Dios. Para, digamos, la persona que tú me cuentas, siempre va a estar primero la razón. Y digamos, es esa ruptura, precisamente esas rupturas se identifican en nuestra cotidianidad. La ruptura de la Edad Media con la Edad Moderna, porque en la Edad Media se creía en Dios y en la Edad Moderna se cree en la razón, ¿sí? Entonces, va a haber, esas rupturas se identifican hasta en tu prima, ¿sí? Ella tuvo esa ruptura y por eso ahorita cree en la razón, en la lógica, en el argumento científico, ¿sí? Pero la idea es no entrar a chocar ni discutir, sino dialogar. Y si no se llega a un consenso con una persona creyente y no creyente, pues respetar sus creencias. O sea, no todo el tiempo puedes estar diciéndole, no, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, porque eso va a ser molesto para las personas que creen, porque ellos creen en Dios. Entonces, pueden tocar otros temas que no sean la religión, porque no va a haber un consenso, porque ni tú vas a dejar de decir que no existe, ni la otra persona va a decir que no existen, ¿cierto? Entonces, hay una cuestión importante y es el respeto a las creencias. Bueno, entonces ya son las 11:10. Como les dije, son 20 minutitos para realizar el formulario, el formato. Así que les voy a explicar rápidamente cómo resolverlo. Porque ya me pasó con el otro curso que por no leer ni ver bien el video respondieron mal las preguntas. Profe, ¿la acabé de terminar?
Fíjense que tienen que estar pendientes a lo que yo les expliqué. Yo les dije que les daba 20 minutos para que realizaran el formulario. Si lo realizan ya, no lo pueden, si lo realizaron antes, no lo pueden volver a enviar y posiblemente, si no estuvieron bien atentos, no les va a quedar una buena nota. ¿Por qué? Porque a veces ustedes son un poco distraídos y no leen bien las indicaciones. Entonces, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Acá dice, mencione alguna de las preguntas que se hacen los seres humanos. En el video mencionaron muchas. Yo les mencioné muchas, las escriben. Si ustedes me escriben una, no les voy a colocar los 20 puntos, porque pues no dijimos una. Si me escriben varias, pues dependiendo de las preguntas, tienen sus 20 puntos. Sí, porque es de acuerdo al video. Y a lo que trabajamos. Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron a través de, puntualmente lo dice el video, ¿listo? Fíjense que aquí a veces se equivocan en esa respuesta. Profe, Señor, una pregunta es que yo no pude estar ahorita en la primera hora de clase, entonces, ¿qué video, o sea, qué video vieron? ya te lo comparto en el chat. ¿Quién se Gracias. consideró el primer filósofo occidental? Igual, en el video lo dice y lo muestra. Igual, la filosofía es la madre de todas las, es solo una palabra y ahí también la dice en el video. Y esto se lo he repetido también, en qué mar se encuentra esta región. ¿Listo? Es muy sencillo, o sea, si ustedes son juiciosos y se concentran, tienen un 100 súper fácil. Profe, ¿será que puedo apagar la cámara para responderlo? Sí, ya pueden apagar la cámara para responder. Yo voy a estar revisando. Entonces, una pregunta que es aparte de lo del cuestionario, es sobre lo que tenemos que copiar, ¿ok? Entonces nosotros copiamos el mapa y esa pequeña frase que tú nos diste y ya. ¿Solo eso? Y lo colocan en las evidencias. ¿Listo? Bueno, Y le dan enviar tarea, creo que les aparece, no recuerdo bien cómo les sale, pero la entrega. ¿Listo? Con las evidencias. Entonces, juiciosos respondiendo el cuestionario y yo voy a estar en el Classroom, cuestionario que me envíen y entreguen la tarea, de una lo califico. Con eso, aquí a las 11:30, si todos son juiciosos y lo envían en el tiempo, ya tienen su nota, ¿vale? Y Profe, con eso los que ya nos enviaron, ¿ya se pueden salir de la clase o no? sí, si ya lo enviaste, ya puedes salir de la clase. Ah, bueno. La idea es que nunca les quede tarea, sino de un tiempo de explicación y un tiempo de trabajo. Ya si ustedes no usan ese tiempo para trabajar, pues les va a quedar tarea. Entonces voy a empezar a mirar el Classroom y de una empiezo a calificarles.
Listo, Juan Pablo de Laos, ya tienes tu nota en el Classroom. Gracias, profe. Vale. No se les olvide, por favor, darle enviar o entregar, porque con noveno me pasó que no les daban enviar y solo resolvían el cuestionario. Así que tienen que darle entregar para que a mí me aparezca como entregado y pues yo pueda ver sus apuntes. Profe, espera un segundo, nosotros somos noveno. Me pasó con décimo, me confundí yo, porque los dos están empezando a ver filosofía. Listo, bro. Les va a leer en el momento los que tengo que me han entregado. O sea, que le han dado el botón enviar y todo. O entregar tarea, creo que le sale. Juan David Arevalo, Michael Andrés, Juan Pablo de la Hoz, Sara Jimena Sáenz, Dayana. Profe, yo no la he enviado. ¿Quién no la ha enviado? Ah, profe, es que yo envié fue lo de que había que copiar en el cuaderno. Me falta el Ah, ya. formulario. Sí, ya lo acabo. Ah, listo. O sea, que me entregaron los apuntes. Si no me entregan apuntes y responden el 100 del formulario, pues les quedan 80. Les bajo 20 puntos por no subir apuntes. Ya, profe, ya le envié el formulario con los apuntes. Listo, hasta el momento 7. 8 ya. Los que les va a compartir pantalla y los que ya salgan como que entregaron ya pueden ir saliendo de la reunión. ¿Listo? Voy a pausar la llamada, a terminarla.